bienvenidos. El único oficio que me faltaba era ser conferenciante y es primera vez en mi vida que voy a dar una conferencia. Entonces no sé cómo va a salir esto porque yo la he pensado y repensado y vuelto a pensar, y cuando ya estaba todo pensado en mi cabeza, después también de leer mucho, me senté a escribir y salió muchos folios. Dije, no, esto no puede ser. Entonces yo quiero ser breve, pero espero conseguirlo. Y lo primero que vamos a hacer para empezar a rezar, yo me había traído el libro de oraciones, pero me gustaría hacer una oración a la Virgen, ¿no? Me había traído el libro, pero estando aquí tan cerca de la Virgen y estamos todos así como, ¿no?, amparados por ella, pienso que vamos a rezar todos juntos: bajo tu amparo nos acogemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Pues cuando antes del verano el presidente de nuestra querida cofradía me invitó a dar esta conferencia, la verdad que me hizo mucha ilusión y me tomé la libertad de cambiarle el título. Él me pidió que diera una conferencia sobre la Virgen del Rosario y los dominicos, o la Orden de Predicadores. Pero yo dije, no, va a ser el Rosario y los dominicos. Y esto tiene un porqué. Es porque me gustaría, ¿no?, puntualizar, incluso enfatizar aspectos que tiene la cofradía, ya que, bueno, hay mucha gente que se está uniendo a esta familia, ¿no?, esta familia dominicana, aquí en el Templo de Santa Ana. Y también, pues, pensando en personas que esta tarde han venido a escuchar, no sabía cuánto iban a venir, pero digo, alguna cara nueva seguro que aparece. Y si en algún momento, pues, quieren formar también parte de nuestra cofradía, pues que sepan realmente a lo que viene. Con todo cariño tengo que decir a la cofradía que la archicofradía no es la archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, es la archicofradía del Rosario de Nuestra Señora. Y aquí sí que el orden sí que altera el producto. Y no es porque el Rosario sea más importante que la Virgen, no, es simplemente por cuestión de antigüedad. Entonces el rezo del Rosario apareció antes que se fuera adjudicada a una imagen de la Virgen la advocación de la Virgen del Rosario, como ya lo veremos más adelante, y por eso yo he cambiado el título, porque quiero resaltar el tema del Rosario. Y esta conferencia me gustaría sobre todo para animar a todos a rezar el Rosario, a redescubrir que esta oración se puede hacer tanto en privado como en público, en común, no hace falta que esté uno solo, puede rezar, y ver esta oración como un sujetarse a la mano de la Virgen María. A mí me llamó mucho la atención cuando escuché que para ganar las indulgencias del Vía Crucis había que rezar las estaciones moviéndose, que no valía que uno estuviera sentadico rezando el Vía Crucis, no, había que como desplazarse para hacer como esa vía dolorosa que hizo el Señor. Pues es verdad que las indulgencias que tiene el rosario, que son muchas, no están sujetas a que tengamos un rosario físico en la mano, pero sí que es verdad que el tener en la mano el rosario y ir pasando las cuentas, además de que nos ayuda como a concentrarnos, también nos da esa sensación de que estamos agarrados, ¿no?, a la mano de la Virgen, y en los momentos difíciles de nuestra vida ahí está ella, ¿no?, para consolarnos. Hay una película que no está en español, pero se llama Bautismo de Sangre, y cuenta la historia de unos dominicos brasileños que fueron torturados en los años 70 bajo la dictadura de Médici. Entonces, en esa película, cuando van a apresar a los frailes, que ellos ya sabían a lo que se iban a exponer, porque bueno, eran apresados y duramente torturados, Fray Tito, que fue uno de los que más sufrió ese martirio incruento, porque realmente no murió, pero sí que sufrió muchos tormentos, mientras que lo arrastraban, ¿no?, sacándolo a la fuerza del convento, le gritaba a un hermano suyo que fuese por su rosario, que no quería irse solo. ¿Qué significado tendría para él en ese momento tan espantoso, ¿no?, el poder tener el rosario en la mano? Rezar el rosario no es una cosa de nuestros antepasados, ni muchísimo menos, tiene mucha actualidad.
Y el Papa Juan Pablo II, pues en la encíclica la carta apostólica que publicó en 2003 con motivo del Año del Rosario, nos dejó una imagen muy bella, por lo menos a mí me parece, y bueno, decía que rezar el rosario es como ir a la escuela de María. Cuando uno va a la escuela va a aprender cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues si vamos a la escuela de María, de ella aprendemos a contemplar el rostro de su hijo, de la manera que ella lo miraría cuando fuera pequeño, cuando fuera creciendo, como lo miraba en la cruz, y experimentar la profundidad de su amor. O sea, no una mirada así de pasajera, sino una mirada como profunda, ¿no? La Virgen nos enseña, igual que ella guardaba todo en su corazón, pues nos enseña también a tener una mirada profunda sobre las cosas. Contemplamos al Señor y descubrimos cómo Él nos ama. Descubrimos también cuáles son los secretos de su corazón y llegamos a comprender su mensaje. A todo eso nos ayuda el rezo del rosario, porque el rosario es una oración que se dirige a la Virgen, pero es una oración profundamente cristológica, porque con el trasfondo de la Ave María en nuestra mente están los misterios de la vida del Señor que se han ido enunciando. Por todo eso me parece muy importante que recordemos nuestros orígenes, de dónde venimos y quiénes son los que nos precedieron. Y no solo para gloriarnos de un pasado memorable como tiene nuestra orden de predicadores, sino para que nos sirva sobre todo de una guía, ¿no?, en nuestro proyecto de futuro. Porque como dice el proverbio, quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y el Papa Francisco, en su visita a Paraguay en 2015, recordó: un pueblo que olvida su pasado, sus raíces, no tiene futuro. Es un pueblo seco, un pueblo estéril. Nosotros, que pertenecemos a la familia dominicana, tenemos una larga historia que nos avala y no podemos ignorarla. Recordar los orígenes es además un acicate para custodiar el tesoro que hemos recibido y adquirir el compromiso de propagarlo para que más personas puedan enriquecerse y beneficiarse de los frutos espirituales que de él emanan. La familia dominicana y dentro de ella las cofradías del Rosario hemos recibido en herencia un patrimonio espiritual muy especial, el Rosario, que es considerado como el principal modo de oración después de la oración litúrgica. Y esto hemos de tenerlo siempre presente. No podemos olvidar que ser cofrade del Rosario tiene un objetivo muy específico. El Papa San Juan Pablo II, en la carta apostólica El Rosario de la Virgen María, publicada en 2003, nos lo recordó. La historia del Rosario muestra cómo esta oración ha sido utilizada especialmente por los dominicos en un momento difícil para la Iglesia a causa de la difusión de la herejía. Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del Rosario con la fe de los que nos han precedido? El Rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador. Hasta aquí el Papa. Y dificultades pues siempre habrá, ¿no? Y pues tenemos la suerte de conocer un arma, ¿no?, que nos puede ayudar a salir de ellas o a luchar contra ellas. Según una venerable tradición, Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de nuestra orden y es el santo que podemos contemplar allí en aquella hornacina, fundó la orden de predicadores conocidos como los dominicos. Y según esta venerable tradición, recibió de la Virgen María el rosario y el mandato de propagarlo. Hay una extensa muestra iconográfica de este hecho que, aunque sabemos que no es de rigor histórico, que la Virgen no le entregó el rosario tal y como lo pintan, pero no está lejos de ser verdad. Los biógrafos de Domingo y los primeros frailes de nuestra orden nos cuentan que Domingo era muy devoto de la Virgen. Y ese amor lo transmitió tanto a sus frailes, que los frailes en los primeros siglos eran conocidos como los frailes de la Virgen. Mucha gente no les decía dominicos. El mismo Domingo sentía una extrema necesidad de la ayuda de la Virgen en el desarrollo de su actividad apostólica. Él quiso que los frailes comenzaran la jornada en el nombre de María y la concluyeran con su alabanza.
En nuestra orden aún se mantiene, después de 800 años, esta tradición con el rezo del Ángelus antes de Laudes, que es la primera oración de la mañana, y el canto de la Salve después de completas, que es la última oración de la jornada. Fray Humberto de Romans, que fue el quinto sucesor de Santo Domingo, y en el siglo XIII, Humberto se le ha reconocido en nuestra orden porque como que ha recogido toda la tradición y costumbres, sobre todo las costumbres de la orden. Entonces él, hablando del modo de orar de los novicios, nos dice algo que ya nos va a sonar mucho a lo que es el rosario, ¿no? Lo voy a leer tal cual porque está en castellano de la época y me parece interesante. En primer lugar, el novicio, después de los maitines de la bienaventurada Virgen María, medite y considere con ardor los beneficios de Dios, a saber, sobre la encarnación, el nacimiento, la pasión y otras cosas en general. Y después diga el Padre Nuestro y el Ave María. Después de completas, haga lo mismo y añada la Salve. Aquí podemos percibir como un germen, ¿no?, de lo que el rosario que llegaría después a nosotros. No obstante, el rosario, tal y como lo conocemos ahora, pues fue un proceso largo de una elaboración. Tardó como muchos siglos, ¿no? No fue así de repente, ¿no?, que uno se levanta y dice, bueno, vamos a rezar así. Y es fruto de una larga evolución, pero que tiene un sentido espiritual, no una cosa hecha al azar. Todo comenzó probablemente en el siglo X. En el año 1910 se fundó la Orden Cluniacense. Esta orden empezó a dar mucha importancia a la oración comunitaria o oración coral en común, de tal manera que se distinguían dos tipos de frailes. Había unos frailes que eran los que rezaban en el coro y otros frailes que eran iletrados, o sea, que no sabían latín realmente porque era la lengua en la que se rezaba antes, no sabían, incluso pues no sabían tampoco a lo mejor leer, porque en aquella época no todo el mundo tenía acceso como ahora. Ahora nos parece impensable, pero en aquella época era muy normal. Entonces los monjes que se dedicaban a la oración coral rezaban los 150 salmos distribuidos a lo largo del día. Y los otros monjes que no iban a coro, que se dedicaban a los trabajos pues, de la cocina, la lavandería, como la portería y otros oficios, atender a los enfermos, pero también tenían que orar, no se iban a quedar sin rezar, no iban a entrar solo al monasterio para trabajar. Entonces se comenzó a rezar individualmente, cada fraile rezaba 150 Padre Nuestros cada día, por similitud con los 150 salmos que componían el oficio coral, que son los 150 salmos que están en la verdad revelada, que lo recoge la Biblia. Esta piadosa costumbre se fue extendiendo, ¿no?, a lo largo de los siglos entre todas las comunidades religiosas, también entre los sacerdotes y algunos laicos que tampoco podían rezar el oficio, pues le era más fácil rezar los Padres Nuestros. En el siglo XII aparece la orden cisterciense y con esta orden pues San Bernardo de Claraval, que fue un gran enamorado de la Virgen María y su primer trovador, pudiéramos decirle así, ¿no? Fue un teólogo también, San Bernardo, y él difundió mucho la devoción a la Virgen, pero ya no como a la Virgen como una señora feudal, una reina, no. San Bernardo como que nos atrajo la figura de la Virgen María a nosotros, ¿no?, más cercana. Y entonces ya él difundió mucho la devoción a la Virgen como madre. A partir de San Bernardo, siglo XII, a la Virgen María ya se la llamaba madre. Entonces, y él se inventó el título de Nuestra Señora, de tal manera que los frailes que habían empezado a rezar el Padre Nuestro, pues ahora van a rezarle a nuestra Madre. Y empiezan a cambiar esos 50 Padres Nuestros por 150 Ave Marías. Y así surge lo que se pudiera llamar el Salterio de la Virgen, Salterio de María, que es una expresión que a nosotros pues, nos gusta mucho, ¿no?, porque nos recuerda nuestro himno de la Virgen del Rosario, la recoge, Salterio de flores que un ángel cantará. Pues eso era el Salterio de flores, es el Salterio de María y se compone de 150 salutaciones. También decir que en aquella época, siglo XII, siglo XIII, el Ave María tampoco es como ahora lo conocemos, solamente recogía la primera parte,
que es lo que se recoge en la Escritura en el Evangelio de San Lucas. A ese rezar el Ave María, la salutación, que es lo que es como se llamaba, esas 150 salutaciones, pues poco a poco se le añade también el nombre de Jesús y poco a poco también se comienza una costumbre, ¿no? Ahora y en la hora, no, ¿cómo es? De tu vientre Jesús, entonces se añadía a Jesús pues algún episodio, ¿no? de la vida del Señor. Entonces como una coletilla. Bendito el fruto de tu vientre Jesús, que nació en Belén, que fue crucificado, que fue flagelado, que resucitó de entre los muertos. Y así se fue extendiendo la costumbre, ¿no? Vemos cómo poco a poco se va formando el rosario como nosotros lo conocemos, ¿no? En el siglo XIV ya las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos y carmelitas, junto con las ramas femeninas, van a difundir el rezo del Salterio de María en sus predicaciones y entre los laicos que los acompañan espiritualmente. También en aquella época se empiezan a usar los contadores, que eran pues, unos aparatos, un objeto, ¿no? Que con cuentas para ir, claro, ¿quién va a rezar 150 de María y se va a acordar? Pues van contando y ahí sí, ahí lo que llamamos ahora rosario, viene de ahí, de esos contadores que ya se usaban en el siglo XIV. A comienzos del siglo XV es cuando se crea el Ave María completo, tal y como lo conocemos. Se le añade a la salutación del ángel que recoge el Evangelio de Lucas, como he dicho, una segunda parte: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así es como poco a poco, con el devenir de los siglos, no vamos a decir del tiempo, sino de los siglos, es el rosario que nosotros conocemos ahora. Es una larga historia que tiene el rosario. En el siglo XVI hubo un acontecimiento muy importante y también decisivo para el rezo del rosario, que fue la batalla de Lepanto en 1571, en la que la armada cristiana, como todos sabemos, venció a la turca, que era en número pues, mucho mayor que ellos. Se sabe, ¿no? Eso es cierto, que el Papa San Pío V, que era dominico, pues pidió a los fieles cristianos que rezaran el rosario para que María intercediera, y la batalla se ganó. Como consecuencia de esta victoria, el Papa Gregorio XIII instituyó la fiesta litúrgica de la bienaventurada Virgen María de la Victoria, llamándose poco después Nuestra Señora la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre, y posteriormente esta fiesta pasó al 7 de octubre, día en el que se ganó la batalla de Lepanto. Ya veis cómo aquí se ve que primero se rezaba el rosario y luego apareció la advocación de la Virgen. San Pío V, el Papa dominico, que encargó que rezaran por la batalla, mediante una bula fijó el modo de rezar el rosario en 1569. Desde 1569 el rosario se reza como lo rezamos ahora mismo, ¿no? Con una alternancia de Padre Nuestros y 10 Ave Marías, con los distintos misterios de la vida del Señor y de la vida de la Virgen. Es verdad que en aquel tiempo eran 15, pero luego llegó San Juan Pablo II y cuando ya parece, como dicen, cuando ya parece que nos lo sabemos todo, pues algo nos sorprende, y introdujo a los misterios del rosario los misterios luminosos, que recogen pues hechos de la vida pública del Señor, porque según él estaba el rosario incompleto, o sea que todavía puede aparecer algo más. Este rosario pues consta de 4 grupos de misterios. Los primeros son los misterios gozosos, que nos invitan a meditar los pasajes más importantes de la infancia de Jesús, empezando por el anuncio que hizo el ángel a la Virgen María de que iba a concebir en su seno al Hijo de Dios. Después están los misterios dolorosos sobre la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego los misterios luminosos, que como ya he dicho antes, recogen pues, los episodios como más importantes o los acontecimientos más importantes de la vida pública del Señor. Y por último están los misterios gloriosos, en los que se medita la resurrección del Señor y otros acontecimientos posteriores.
En cada misterio se reza un Padre Nuestro y 10 Ave Marías y un Gloria, y mientras tanto se va meditando la vida de Jesús o de María. Básicamente el rosario es una oración en la que se repite rítmicamente el Ave María, y esto, lejos de aburrirnos, nos tiene que ayudar a sintonizar nuestro corazón con el corazón de la Virgen, para que nos conduzca hacia su Hijo. El rosario es una oración evangélica, en cuanto que saca del Evangelio el enunciado de los misterios y de las fórmulas principales que en él se recitan. El Padre Nuestro nos lo enseñó el Señor y el Ave María nos lo enseñó el ángel. Está sacado de la Sagrada Escritura, del Evangelio, están sacadas las dos oraciones principales del rosario. Como han sido muchos los papas que han hablado del rosario, yo no voy a nombrarlos a todos, pero no quiero olvidarme a San Pablo VI, porque la exhortación apostólica Marialis Cultus nos hace caer en la cuenta de cómo el ordenado y gradual desarrollo del rosario refleja el mismo modo en el que el Señor Dios ha realizado su redención. En ella, el efecto, el rosario considera en armónica sucesión los principales acontecimientos salvíficos que se han cumplido en Cristo, desde la concepción virginal y los misterios de la infancia hasta los momentos culminantes de la Pascua, la Pasión y la gloriosa resurrección, y a los efectos de ella sobre la Iglesia naciente en el día de Pentecostés y sobre la Virgen en el día en que, terminado el exilio terreno, fue asunta en cuerpo y alma a la patria celestial. Y se ha observado también cómo la división de los misterios del rosario no solo se adapta estrictamente al orden cronológico de los hechos, sino que sobre todo refleja el esquema del primitivo anuncio de la fe y propone nuevamente el misterio de Cristo de la misma manera que fue visto por San Pablo en el celeste himno de la carta a los filipenses, el himno a la kenosis, que nos habla de humillación, de muerte y exaltación. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre por nosotros. No rehusó su condición divina y se hizo hombre, vivió como un hombre cualquiera, se sometió a una muerte y una muerte de cruz, se humilló tomando condición de hombre y por eso Dios lo exaltó. Pues ese misterio central de nuestra fe, ¿no?, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos presente en el rosario, no solamente en los misterios gloriosos ni los dolorosos, no. El conjunto de todo el rosario nos habla del conjunto de nuestra redención, o sea que Cristo ha muerto por nosotros y nosotros rezando el rosario entramos en sintonía, ¿no?, en cómo tenemos que ser, cómo se va a obrar la salvación dentro de nosotros, porque nuestra salvación se va a obrar si dejamos que Dios entre en nuestra vida, si no, no va a entrar, y Dios no va a entrar en nuestra vida y todo va a ser cascabeles y panderetas. Pues hay momentos de sufrimiento, hay momentos de cruz, pero sabemos que estando cerca del Señor la cruz se vuelve gloriosa. Entonces todo esto lo aprendemos del rosario y la Virgen del Rosario también nos lo recuerda. Hoy la Virgen va vestida preciosa y está aquí el niño vestido de dominico para que sepamos dónde estamos. Pero los colores como más característicos de la Virgen del Rosario son túnica roja y manto azul. La túnica roja, que también lo tienen otras vírgenes, es el color de la tierra. Entonces la Virgen va, es una como nosotros, de carne y hueso, de tierra, pero la envuelve el cielo, que eso es su manto azul. Entonces nosotros somos de la tierra, pero nos envuelve el cielo para llevarnos al cielo. Este misterio de redención se hace vida en nosotros porque con la Virgen nos vamos todos al cielo y la Virgen del Rosario nos lo está recordando hasta en sus colores. Y también otra característica que tiene la Virgen del Rosario es que la Virgen del Rosario siempre es como un trono para su Hijo. Hay otras imágenes de la Virgen, la Inmaculada siempre la representan así, nunca está el niño con la Inmaculada. Otras imágenes de la Virgen, pues así como una comunicación íntima, ¿no?, entre madre y hijo. Pero la Virgen del Rosario tiene una característica y es que es trono, o sea, ella siempre está como mostrando, ¿no? O sea, es decir, él es el importante. O sea, yo estoy aquí, soy su madre, pero realmente yo lo que quiero es acercaros a él, no que os quedéis en mí. El rezo del rosario es una oración que tiene éxito, ¿no? Aunque, bueno,
hay que descubrirlo, ¿no? Y hay que rezarlo. Esto es como la tónica. Si no la pruebas, no te gusta. Y hay que probarla muchas veces, hasta que te acostumbras, hasta que te gusta. Es una oración sencilla, pues podríamos decir, ¿no? San Juan 23 llamó al rosario la Biblia de los pobres, porque es verdad que en los misterios recorre y recoge los misterios, o sea, la vida, los hechos, acontecimientos puntuales más importantes de la vida del Señor y que nos sirven para nuestra salvación. Es una oración que también se puede rezar individualmente, no hace falta juntarse con gente, uno solo coge su rosario, se pone y reza. También nos anima a profundizar en la palabra de Dios, ¿no? Porque el mismo enunciar el misterio, luego en el 2003 también se puso como de moda, ¿sí? O no sé cómo decirlo, la costumbre de leer un pasaje bíblico al enunciar el Evangelio, también para no perder pues esa perspectiva, ¿no? Evangélica que tiene el rosario. Y nos ayuda a pedir concretamente lo que necesitamos. ¿Y por qué nos ayuda a pedir concretamente lo que necesitamos? Porque si le estamos rezando a la Virgen, estamos meditando en la vida del Señor, eso día tras día nos va a ir haciendo olvidarnos de las pequeñas cosas que nos entretienen y nos va a ayudar a centrarnos. Y entonces vamos a pedir lo que realmente es importante. Es verdad que para cada uno lo importante es lo importante, pero nos centra, ¿no? La Virgen María nos va centrando ya para también que pidamos lo que realmente es importante y lo que realmente necesitamos. Pues dicho esto, ¿no? Como el rosario, la importancia que ha tenido el rosario como una oración, su relación con la orden de predicadores, que ya también lo hemos visto, pues quiero decir también unas palabras sobre las cofradías del rosario, por si alguien de los que están aquí se quiere animar, pues un poquito también que sepan de dónde venimos, porque tenemos larga historia. En el año 1470, el dominico fray Alano de Rupe fundó en el norte de Francia, una zona muy cercana al Rin, la cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Y sus objetivos principales eran difundir la devoción al rosario y crear un ambiente de espiritualidad mariana entre sus cofrades y pedir la intercesión de la Virgen. El prior de los dominicos de Colonia, cuando conoció esta inspiración de Alain de la Roche, creó en 1475 la primera cofradía del Rosario, siglo XV. Estamos en el siglo XXI. Tenemos historia, venimos de lejos. Esto tuvo tanto éxito entre el pueblo fiel e incluso entre las autoridades civiles y eclesiásticas que rápidamente comenzaron a fundarse cofradías del Rosario en otros conventos dominicos, pasando incluso a ser responsabilidad de la Curia General de la Orden la regencia de estas cofradías, para que no se despistaran. Desde entonces, los dominicos serán los grandes difusores del rosario, aunque también lo hicieron muchos otros religiosos, laicos y sacerdotes. Nuestra cofradía de Murcia se fundó en el año 1543, solamente 58 años después de la primera cofradía. De aquí nos habla de la importancia que tenía el rosario, porque si estamos pensando en Alemania, aquí estamos en España, antes no había estos medios que tenemos ahora, que antes que pasen las cosas ya sabemos que están pasando, y las comunicaciones por carta y todas esas cosas, pues 60 años no son tantos años. En un primer momento, la sede canónica de la Archicofradía del Rosario estuvo en el Templo de Santo Domingo, que antaño fue de los dominicos y que hoy están regentando los jesuitas, hasta que en 1835, que fueron exclaustrados los dominicos, se trasladó la sede a nuestra iglesia conventual de Santa Ana. O sea, ha tenido perpetuidad en el tiempo la cofradía del Rosario de la ciudad de Murcia. Dicen que primero se colocó la Virgen en el altar de San Juan y que se trajo la talla que había en Santo Domingo. Lo que no dice en qué momento volvió la talla a su sitio y tuvimos que poner otra Virgen nosotros aquí. No lo he encontrado por ningún sitio, pero lo voy a investigar porque me he quedado con la gana. En la iglesia de los jesuitas podemos ver la capilla de la Virgen de la Aurora, porque ahí se veneraba como Virgen de la Aurora, porque como he dicho, el título de Virgen del Rosario es posterior. Pues los marqueses de Almodóvar, que eran bienhechores de esta cofradía, en el año 1600 encargaron el cuadro de la batalla de Lepanto que aún podemos contemplar en esa capilla. Y para que su palacio conectara directamente con la capilla, no tener ellos que salir a la calle,
construyeron lo que hoy es el Arco de Santo Domingo y que tanto gusto da de pasar por ahí debajo de la procesión. Pues era el paso para que estos señores fueran a rezarle a la Virgen. También he leído, ¿no?, entre las muchas cosas que he leído, que la Cofradía del Rosario de los dominicos cuando estaba allí en Santo Domingo era la única cofradía que ella sola se solventaba todos sus gastos, que las demás cofradías no, pero ellos no sabían de dónde, pero se solventaban todos sus gastos. Y para terminar, pues quiero recordar la importancia y la actualidad que tiene el rezo del rosario. Lo he dicho también antes, pero es que no quiero que se quede claro, ¿no?, que el rosario es una cosa actual y que nos puede ayudar mucho el rezarlo. En las apariciones de la Virgen, reconocidas por la Iglesia como Lourdes y Fátima, la Virgen ha recomendado el rezo del rosario para frenar los males que continuamente acechan a la humanidad, la guerra y el ataque a las familias. Y hace poco también recibí, que también es un ataque a la familia, el aborto también es un ataque a la familia, pues recibí una carta de Provida de aquí de Murcia, que en Murcia han aumentado como un 50% o así en este último año los abortos que se han producido. Entonces, bueno, pues no sé quién inspiró a las personas que van a rezar delante de los abortorios a que recen el rosario en vez de rezar otra cosa, pero sin duda fue la Virgen, porque ella tiene el poder, ¿no? O sea, el rezo del rosario tiene el poder porque la Virgen que representa la intención a su hijo. Y cuando una madre le pide algo a un hijo, pues el hijo normalmente se lo da. Pues con la Virgen, que es nuestra madre por excelencia, pues el Señor cuando la ve se derrite. Y entonces nos alcanza todas las gracias que le pidamos por medio de ella. Tampoco quiero olvidar un santo beato, el beato Bartolomé Longo, que es un laico dominico, también que, bueno, él en el año 1841 nació, pues él sintió como una inspiración paseando por Pompeya. La ciudad de Pompeya había sido ya destruida por el volcán y él paseando por allí por Pompeya sintió, ¿no?, dentro de él, quien propaga el rosario se salva. O sea, como una palabra que le habló el Señor en su corazón. Y entonces eso lo puso en movimiento y mandó construir el templo de Nuestra Señora de Pompeya, que es un templo dedicado a la Virgen María, uno de los más grandes. Y allí en ese templo pues hay una imagen que está la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo y a Santa Catalina de Siena. Si era imposible que se lo entregara a Santo Domingo, pues más imposible que se lo entregue a los dos a la vez, porque son de siglos muy diferentes, pero no deja de ser importante para nosotros y con un significado espiritual muy grande, porque son dos figuras muy señeras, ¿no?, de nuestra orden. Y Santa Catalina fue una laica dominica y una gran santa, ¿no?, que también recibió muchos dones y muchos carismas de parte del Señor. Entonces también en nuestra orden la tenemos como una maestra. Por eso que se represente así la Virgen entregándole el rosario a ellos dos es como si nos lo estuviera entregando a nosotros. Sabemos que no era verdad, que la Virgen se lo entregó, pero nos gusta esa imagen y nos gusta porque nos vemos ahí también, porque si no eran ellos, pues también nos podemos poner nosotros, ¿no? Nos pueden también pintar con la Virgen que nos entrega el rosario, porque realmente la Virgen nos entrega el rosario. Nos entrega el rosario, pero para que lo difundamos. O sea, es como un compromiso que tenemos como dominicos, como cristianos, porque en Fátima y en Lourdes, verdad que la Virgen de Fátima, ella dijo que era Nuestra Señora del Rosario, pero la Virgen de Lourdes es la Virgen Inmaculada, y también mandó que se rezara el rosario. O sea, la Virgen nos está entregando el rosario a todos nosotros y tenemos una responsabilidad de rezarlo y de propagarlo. Sabemos que el rosario ayuda a la salvación de las almas y eso es lo que el Señor quiere. Dios se hizo hombre para salvarnos y con el rosario tenemos un método seguro de salvación. Entonces, bueno, por favor, que no lo desaprovechemos. Así que nada, yo ya no tengo nada más que decir. Y lo que sí, vamos ahora, yo me había preparado también otra oración, pero bueno, alguna hermana me ha dicho, no, oración no, vamos a cantar el himno de la Virgen del Rosario, ya que la tenemos aquí la Virgen tan cerquita. Así que bueno, nos ponemos de pie y cantamos el himno de la Virgen del Rosario.